Evangelio en píldora, la mejor manera de iniciar tu día con la palabra de Dios, con el Padre Romani. Suscríbete, evangelizando y creando contenido para la gloria de Dios. Bienvenidos. El día de hoy celebramos a un gran santo que se llama San Buenaventura, considerado obispo y doctor de la Iglesia. ¿Por qué es doctor? Doctor es el título que se le da a aquellos santos estudiosos, grandes estudiosos de la filosofía y de la teología. San Buenaventura era un obispo estudioso, un gran obispo, gran conocedor de la filosofía y teología. Vamos hoy a pedir la intercesión de este gran santo, San Buenaventura. Vamos a orar por todas las personas que llevan el nombre de Buenaventura. Hay varias personas que sí se llaman Buenaventura. Y quiero pedir también en esta Santa Misa por una comunidad de allá de Morelos que se llama Coajomulco, que su patrono es San Buenaventura. Están de fiesta. Que el Señor les conceda perseverar en la fe y San Buenaventura nos ayude a todos nosotros en nuestras necesidades. Oremos. Dios Todopoderoso, al celebrar la festividad del obispo San Buenaventura, te pedimos que nos concedas aprovechar su admirable doctrina e imitar siempre su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo, el rey Ezequías enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: Ve a decirle a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu padre David: He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte en 3 días, podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: Traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo: ¿Cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: Esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj de sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Sálvame, Señor, y viviré. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hasta las puertas del abismo y me privarían del resto
de mis años. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor tejía yo mi vida, y me cortaron la trama. A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Sálvame, Señor, y viviré. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras «misericordia quiero y no sacrificios», no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Tomen asiento. Quiero hoy hacer énfasis y tomar la primera lectura de hoy para hacer una pequeña reflexión sobre eso. Miren, la muerte es un proceso que todos vamos a pasar, todos, pero que casi a nadie le gusta pensar en eso, porque implica el miedo a perder a alguien. Por eso casi nadie quiere pensar en la muerte. Pero nos tiene que quedar claro que todos vamos a pasar por ese momento, todos, en algún momento, ya sea adultos, ya sea niños, jóvenes, pero todos vamos a pasar por la muerte, todos. Y al pensar en eso, las personas mayores tienen que dejar algunas cosas bien claras.
para evitarse ciertos problemas. Hace unos días, tiene más de un año ya, yo le decía a una señora de un pueblo aquí de Guerrero, una señora que Dios le había bendecido pues con mucho dinero y que tenía una buena posición económica. Yo le decía, oiga, ¿ya pensó el día que usted se va a morir? Deje las cosas arregladas, porque si no, el problema que se va a venir cuando usted se muera con sus hijos. Pues la señora me decía que sí, sí, padre, lo voy a arreglar, sí, padre, le voy a hacer caso, sí, padre. Bueno, nada más de repente la señora se enfermó y se murió. Y no dejó arregladas sus cosas, por escrito, no dejó nada. Pues con el tiempo, los hijos se reunieron, ya saben, había dinero, y comenzaron cada quien a pedir. Pero como siempre existe la avaricia en el corazón del ser humano, ¿verdad? La avaricia, el querer tener más y más y más. Pues comienzan los pleitos, porque la señora no dejó por escrito nada de lo que le tocaba a ella. ¿Qué dice hoy la primera lectura? Le dice, Ezequías está enfermo y va a morir. Y le dicen, oye, deja todo, arregla tus asuntos. Arregla tus asuntos. Miren, tenemos que dejar las cosas arregladas, no porque uno ya se quiera morir, porque uno no sabe cuándo se va a morir. Si uno supiera cuándo se va a morir, bueno, pues tal día arreglo mi situación. Pero nadie sabe, ¿o ustedes saben qué día se van a morir? Nadie sabe. Puede que yo mañana me muera. Nadie sabe cuándo se va a morir. Así es que, si usted tiene la oportunidad, arregle las cosas, para que el día que ya no esté, no deje problemas. Y no tanto porque los problemas sean porque se pelean, porque yo le aseguro que en su familia habrá alguien que sea más avaricioso. A lo mejor los demás no, a lo mejor sus hijos no son, pero alguno de sus hijos sí lo es. Y para evitarnos esas cosas, es mejor dejar las cosas arregladas. No todos son buenos, pero hay alguien, siempre existe alguien de la familia avaricioso, que quiere agarrar todo. Y si las cosas no están escritas, ándale, cuántos problemas no se vienen en las familias. Bueno, miren, Ezequías iba a morir, pero se dio cuenta Ezequías y oró al Señor. Dice la lectura de hoy, volvió la cara hacia la pared y oró al Señor y le dijo, Señor, acuérdate que yo te he servido con fidelidad y rectitud de corazón. Jesús, Dios, escuchó la oración de Ezequías y lo que ya a lo mejor ya estaba predestinado que iba a morir, no se cumple. Quiero compartirles una breve historia. Miren, yo tengo un hermano que hace más de 20 años él tuvo un accidente muy fuerte, muy fuerte. Los médicos ya lo daban por muerto. Decían que ya no había nada que hacer. Él estaba en estado de coma, terapia intensiva, ya nada más estaban esperando el momento que se muriera. Los médicos decían ya se va a morir. Pero mis papás, con otras personas de buen corazón, se pusieron a orar. Lo que son las cadenas de oración. ¿Sabe usted lo que es una cadena de oración? ¿Ha escuchado hablar de las cadenas de oración? Por ejemplo, si hay una persona muy grave, en el hospital muy grave y necesita que oren por él, bueno, dígale usted a su vecino, oye, ayúdame a orar a las 7 de la noche el día de hoy. Y háblele a los que están en Estados Unidos, ayúdame a orar a las 7 de la noche. Y usted en su casa se pone a orar a las 7 de la noche. Y dígale a un sacerdote, oiga padre, yo necesito que me ayude a orar a las 7 de la noche. Es decir, hacemos una cadena. Uno reza en su casa, el padre reza en la iglesia, usted reza en su casa, los de Estados Unidos rezan allá, pero todos estamos rezando a una misma hora. Eso es cadena de oración. Bueno, mi hermano estaba tan grave que mis papás pidieron una cadena de oración. Y entonces personas de diferentes lugares comenzaron a orar por él a cierta hora. Yo estaba muy pequeño, yo apenas me acuerdo, pero sí me acuerdo. Y ahí es donde justamente sucede lo que hoy dice la primera lectura. Cuando la persona
dirige su mirada hacia Dios con una súplica. Fíjense, con una súplica. Y dice hoy la primera lectura, y entonces Ezequías llorando, le pidió a Dios. Dios escuchó esa oración. Cuando usted le pida a Dios con fe, llorando, haciendo una cadena de oración, mire, por más difícil que sea el problema, Dios va a actuar. Porque Dios nunca se hace sordo a las súplicas de alguien que necesita su misericordia. Y eso es lo que hoy escuchamos. Cómo Ezequías ve al Señor, llora y le dice: Señor, dame un poco más de tiempo. ¿Y qué pasó? ¿Se lo dio o no se lo dio? Dice, 15 años le dio más de vida. 15 años. Imagínense. Pero porque Ezequías de verdad estaba suplicando a Dios. Otro caso que yo tengo muy presente, mi abuelita. Mi abuelita se nos ponía muy malita, muy malita. Pero cuando mi abuelita se ponía muy grave, mis tíos nos reuníamos en la casa y nos poníamos a orar. Y mi abuelita mejoraba. Y se volvía a poner grave y mi familia con mis tíos nos poníamos a orar y volvía a mejorar. Como que ya le habíamos agarrado el modo a Dios. Ya decíamos, miren, si oramos, Dios la va a curar. Y sucedía. Orábamos y Dios la curaba. Hasta que un día yo creo que Dios dijo, ya basta. No nos avisó. No se nos puso mala. Simplemente un día se levantó, fue al baño, se volvió a acostar y se quedó dormida y murió. Nunca se puso mala, ya nunca se enfermó. Así Dios le llamó a su presencia. Entonces Dios va actuando. Y Dios va actuando cuando ve que alguien reza. Por eso yo a veces les digo a los que se acercan conmigo, y no se los digo de mala forma, yo se los digo porque sé por qué se los digo. Cuando la gente se acerca conmigo y me dice, oiga padre, usted que está más cerca de Dios, pídale a Dios por mi esposo. Oiga, usted que está más cerca de Dios, pídale a Dios por mi hijo. Y yo les respondo, no, pídale usted. Van a decir, ay, el padre no quiere rezar por mí. No es que yo no quiera rezar por usted. Es que una esposa cuando reza por su esposo, una madre cuando reza por su hijo, esa oración es escuchada por Dios, ¿o no? Que aunque la haga el sacerdote. ¿El sacerdote puede orar? Claro que sí. ¿Puede rezar? Sí, por sus intenciones, claro. Pero si usted esposo, usted esposa, usted padre, usted madre, usted hijo, reza por su familia, téngalo por seguro que Dios escucha su oración. Y yo me atrevería a decir, escucha más la oración de usted por su familia que aunque la haga un sacerdote. Pero si su oración nace del corazón. Esto se llama confiar en Dios, confianza en Dios. Vean, hoy está clarito la primera lectura. Ezequías confió, lloró, le suplicó y Dios le dio 15 años más de vida. Así es que cuando las cosas se pongan difíciles, oremos al Señor. Hagamos cadenas de oración. Eso tenemos que hacerlo, cadenas de oración. Y Dios nos va a escuchar. Y Dios va a actuar si usted tiene fe. Que el día de hoy el Señor nos conceda tener una confianza plena para que así podamos dar testimonio de que Él escucha nuestras súplicas. Que así sea.